Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica en este martes 25 de septiembre de 2012. Saludos a usted que nos ve por laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Los transportistas han acudido el pasado lunes a la Asamblea Legislativa a dar su punto de vista sobre la inminente reducción del subsidio al transporte público de pasajeros que otorga el Ejecutivo cada mes. Se ha anticipado la posibilidad de que para el próximo año se tenga la eliminación total del subsidio y para los próximos meses, es decir, los meses restantes de este año, la reducción parcial que supone casi un 50%, es decir, que por cada bus los empresarios estarían recibiendo $400 y por microbús 200. Hay muchas interrogantes. ¿Qué implicaciones tiene esto para los empresarios? ¿Qué pasará con los usuarios del servicio? ¿Llevará esto a un incremento en el costo del pasaje? Bueno, son algunas de las preguntas. Nos acompaña en nuestros estudios este día Rodrigo Contreras Teos, secretario de la Mesa Nacional de Transporte y también presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte, CACIT. Don Rodrigo, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días, William. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría comenzar, don Rodrigo, con un hecho que ha ocurrido el día de ayer, una situación un poco lamentable. Hasta hoy no tenemos la confirmación de que hayan víctimas mortales, pero sí al menos 25 golpeados, y fue el accidente de un autobús que ocurrió en Sonsonate. Bueno, a propósito de que el tema que estamos analizando ahora tiene que ver con subsidio, tiene que ver con la capacidad que tienen ustedes para dar mantenimiento a las unidades, y son temas que están permanentemente en agenda, que tienen que ver con el servicio que se ofrece a la población. ¿Qué explicación pueden tener estos tipos de hechos? Se habla de la posibilidad de que haya perdido los frenos esta unidad en Sonsonate. Bueno, en primer lugar, choques hay todos los días, y algunos muy fatales, y no solo del transporte colectivo. Pero eso no es una forma de evadir la problemática, sino que más bien enfrentarla con realismo. En estos momentos el transporte colectivo está pasando por una crisis muy severa. Es decir, nosotros sabemos que es un servicio muy esencial para la población, que ese servicio es una obligación del Estado por ley, y que lo damos nosotros como operadores que ha contratado o concesionado el Estado. Sin embargo, esto nos lleva a pensar de qué estamos hablando en un momento de crisis. Cuando yo tengo un enfermo muy grave que está sangrando, debo de ponerle alguna cura o algo para poderle calmar la herida y poderlo tratar. Pero en el transporte colectivo lo que pasa es que le seguimos haciendo más heridas, es decir, lo seguimos maltratando más para que no pueda salir adelante. ¿A qué me refiero con esto, William? Dice que en lo que usted estaba planteando, de que hoy que están los incrementos del valor del galón del diésel y de los combustibles en general, que va hacia el alza en forma desproporcionada. Perdón, ¿cuánto están pagando en este momento? Estamos a 4.40, ya 4.50 y va a llegar a 5, pero las otras gasolinas están llegando a 5 ya. Claro. Entonces, cuando eso va hacia arriba, cuando, digamos, tenemos el problema de una ineficiencia del Estado, en el cual no se nos quita la competencia ilegal y desleal a lo largo y ancho del país, cuando tenemos más extorsiones que antes, es decir, los arreglos que han habido con los delincuentes, para nosotros no ha sido ningún arreglo, y viene el presidente de la República teniendo una mesa de diálogo, una mesa de concertación, que nosotros tenemos toda la voluntad de que los problemas, no solo del transporte, sino del país en general, deberían de solucionarse por medio del diálogo, de la concertación. Él resulta con posiciones en las cuales nos aniquila más. Es decir, en lugar de ver cómo soluciono yo el problema con estos que son los que le dan el servicio a la población, y es mi obligación darle un buen servicio, entonces lo están aniquilando más, y resulta que ahora le reducen a casi el 50%, y además de eso no va en el presupuesto. Entonces, ¿qué señales son estas de querer resolver un problema? Volviendo a lo que usted planteaba. Sí. Es decir, eso nos pone en serias dificultades a nosotros para seguir manteniendo un servicio esencial para la población, donde debe de haber seguridad, donde debe de haber unidades de regular estado, de un funcionamiento adecuado para dar un buen servicio. Ya no podemos darle un buen mantenimiento a las unidades. Tenemos que serlo. Tenemos que ser muy sinceros, tenemos que hablar con la realidad. No puede usted, William, esperar
que haya un mantenimiento adecuado con 20 centavos la tarifa de hace como 6 años. No puede seguir así. Teníamos 25 y vino un expresidente de la República y antes de ir a las elecciones le bajaron los 5 centavos. Y este gobierno cuando llegó al poder, como a los 2 o 3 meses nos llamó y nos dijo, miren, las arcas están vacías y les voy a rebajar la compensación también. Y en ese momento el precio del combustible, cuando nosotros negociamos los niveles de $400 y $800 para autobuses, nosotros teníamos 25 centavos y el precio del combustible estaba a $3.85 y ahora está a $4.50, $4.60, entonces no hay ninguna lógica para eso. Entonces, William, no podemos esperar que haya, digamos, una salida que tenga viabilidad en el corto, mediano y largo plazo si seguimos con estas actitudes. Mire, yo le voy a hacer una cita muy importante de Peter Drucker, que dice él que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino que es tratarla o enfrentarla con la lógica de ayer. Volvemos a la lógica que como este sector es el más vulnerable, es el que yo puedo, y si yo lo afecto, si yo no le cedo a lo que están pidiendo, entonces yo caigo bien con la población y obtengo votos. Entonces, por lo tanto, esa lógica no debería ser en este momento. Claro. Debo hacer nuestra primera pausa comercial. Tenemos todavía muchas inquietudes en la mesa. Es que entonces nos tenemos que resignar a seguir recibiendo un servicio de deficiente calidad. Le dejo plantear la interrogante a propósito de lo que estamos conversando. Vamos a una pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Este día nos acompaña en nuestros estudios Rodrigo Contreras Teos. Él es el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte CACIT y también secretario de la Mesa Nacional del Transporte. Don Rodrigo, le dejaba plantear la interrogante del segmento pasado. Es que, digamos, cuando uno escucha todos los planteamientos que usted nos ha dado, uno dice, bueno, pero entonces los usuarios tenemos que resignarnos a recibir un mal servicio, a acostumbrarnos a ver con más frecuencia accidentes de tránsito como el que ha ocurrido el día de ayer, que una unidad del transporte colectivo en Sonsonate terminó empotrada literalmente en una vivienda. ¿Quién responde por estas cosas? ¿Quién debe ser el responsable? No, William, yo creo que todos debemos de hacer un esfuerzo que pueda enrumbarse hacia que haya menos accidentes, menos víctimas, menos situaciones que vengan a afectar a la población, ¿verdad? Todos. Sin embargo, hay quienes están contribuyendo para que eso, en lugar de aminorar, eso se mantenga o crezca, ¿va? Es decir, cuando nosotros vemos que hay posiciones del gobierno en las cuales no se le quiere ayudar al transporte, no se quiere sacarlo de esa postración en la que está, y por lo tanto es un servicio esencial para la población, entonces hay un culpable. Es decir, que no solo se eche la culpa a los transportistas, pero si no tienen el dinero, imagínese usted, William, que esos 3 meses de atraso, ¿a qué nos llevan? Fíjese que nosotros... 3 meses de atraso en la entrega del subsidio. Sí, los 3 meses de atraso en la entrega del subsidio, que si aplicáramos la misma lógica para todo, el señor presidente de la República dio la orden de que suspendieran el agua, un servicio esencial para la población, que se la suspendieran a la alcaldía de San Salvador y no sea que otras alcaldías, por falta de pago. No estoy criticando eso. Es decir, eso podría haber sido viable, pero mediante una negociación. Sin embargo, a nosotros nos deben 3 meses
y por lo tanto la misma lógica debería ser, digamos, aplicada en el caso del gobierno. Es decir, no nos paga, entonces no damos el servicio, pero lo seguimos dando. ¿A costa de qué? A costa de que nosotros debemos facturas. Los proveedores ya no nos quieren dar los repuestos, los lubricantes, las llantas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poner llantas en las unidades? Entonces, tenemos que recurrir a alguien que nos dé una llanta medio usada, que nos dé repuestos de esta naturaleza, porque no se nos paga ese atraso. Entonces, un llamado al presidente de la República que con la misma lógica que él dio la orden para suspender el agua en Anda, con esa misma lógica trate al transporte y le pague a tiempo para que no suspenda el servicio. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a dar un servicio ineficiente totalmente? No, eso no queremos, pero por lo tanto queremos que nos paguen. Pero también la otra cosa es que hay una ecuación matemática esencial en el aspecto empresarial. La empresa nace para dar un servicio, un producto, pero para obtener una rentabilidad que le permita estar volviendo a renovarse, recapitalizarse y mejorarse y crecer. Pero resulta que en el transporte, por un lado, los ingresos no cambian, se mantienen desde hace 6 años, se le rebaja la compensación y los costos crecen. Entonces, el ingreso no cubre sus costos. Entonces, hay una ecuación que no está funcionando en la parte del transporte colectivo. Pero, por lo tanto, el aspecto empresarial no se cumple, no hay rentabilidad y por lo tanto ese servicio está, digamos, ahorita en una postración en la cual el gobierno no quiere sacarlo de ella. Pero cuando uno escucha los argumentos y la gente a veces la reflexión que hace, bueno, dicen, pero ¿y entonces cómo es que siguen los empresarios metidos en ese negocio? Eso lo ha escuchado usted, no es la primera vez, que la gente cuestiona el hecho de que, bueno, si esto ya no es rentable, ¿por qué siguen en el negocio del transporte? Mire, William, nosotros los que estamos en la Mesa Nacional del Transporte, que tenemos toda la voluntad de que a través del diálogo y la concertación vamos a repensar el transporte colectivo. Es decir, bueno, ya lo dicen pensadores, que la mejor forma de crear el futuro es haciéndolo uno mismo. La mejor forma de predecir ese futuro es creándolo. Nosotros estamos enrumbando al transporte con una visión de mediano y largo plazo, en donde estamos dando saltos de calidad como la tarjeta prepago, como apostarle al Citran, a la modernización. Pero por el otro lado hay que apostarle a ver una luz al final del túnel. Estamos en una situación crítica, estamos tratando de salir de esa crisis y estamos viendo de que podría haber alguna posibilidad si este gobierno realmente tiene la voluntad política para hacerlo. Sin embargo, en este momento estamos al límite, ya no podemos seguir y ya no tendría sentido si se hace esto de quitarle la compensación al transporte colectivo, de no aumentar la tarifa y no ver otros mecanismos, entonces ya no tiene sentido el diálogo ni la concertación. Creemos nosotros que todavía podemos aspirar a algo y por eso seguimos el transporte colectivo. Bien, debo hacer una pausa. Sí me gustaría que retomáramos el tema de la mesa, porque justo la pregunta es esa. ¿Tiene sentido la mesa, la discusión en la mesa que se ha instalado en el Ejecutivo? Ustedes han estado presentes ahí por siempre, a excepción de Genaro Ramírez, presidente de AEAS, que han decidido mantenerse al margen, pero ustedes han estado ahí presentes. Y entonces, ¿cómo interpretar esos hechos de parte del Ejecutivo? Es decir, si se está planteando reducción para los meses que restan y luego la eliminación total para el próximo año. Vamos a una pausa. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Don Rodrigo, la inquietud es entonces, ¿tiene sentido la continuidad en la mesa de diálogo que se ha instalado con el Ejecutivo? Ustedes están presentes ahí desde que se fundó esa mesa. ¿Tiene sentido? ¿Cuáles son los límites de continuar o no en esa mesa? ¿O van a estar ahí por siempre aunque haya eliminación de subsidio? ¿Cómo es la cosa? Explíquenos. Ya estamos al límite, y un límite bastante peligroso, ¿va? Porque nosotros seguimos creyendo en ese diálogo, en esa concertación, y le hacemos nosotros un llamado, una exhortación al señor presidente de la República, que si él tiene allí a un secretario de Asuntos Estratégicos, que es don Hatos Moon, para que dialogue y llegue a la concertación, que le dé poder de decisión para que realmente le busquemos salidas. Y no que por un lado se tiene una mesa y por el otro lado se sale no con una discusión ni concertación, sino que con una imposición, ¿va? Entonces, un llamado también a los diputados de la Asamblea Legislativa, a las fracciones, que ellos se han mantenido en una posición bastante consecuente, bastante realista, en el sentido de no dar los votos para esa reducción y que se incluya en el presupuesto del 2013 la compensación para no afectar a la población. Es decir, un reconocimiento también al vicepresidente de la República, que ya dio su opinión al respecto, que también él, el vicepresidente, no está apoyando que se nos quite la compensación para no afectar a la población también. Entonces, por eso estamos ahí todavía esperando esto. Es decir, este es el límite, este es como, digamos, el punto de quiebre o el punto de continuidad de una mesa. Es decir, aquí vamos a probar si la mesa funciona o no funciona. Porque hay realidades, William. Si nosotros le hemos pedido, hay estudios, hay 3 estudios, no lo decimos nosotros, donde hablan entre 40 y 60 centavos con precios que no son los actuales. Hemos presentado una propuesta de la banda de precios. Hemos puesto voluntad en esto, pero también hemos puesto pensamiento en esto. Hemos puesto esfuerzos. Entonces estamos agotando esos ¿Se están manipulando, don Rodrigo? ¿Se sienten ustedes manipulados o instrumentalizados o utilizados en medio de esto? Bueno, hay algunas actitudes que nos hacen creer de que pudiera haber alguna situación oscura o escondida. Yo le voy a decir algo. Usted se recuerda el caso de Antel. En el caso de Antel, es decir, todo el gobierno, los gobiernos que hicieron esto, la privatización, Antel tenía disponibilidad para unas 16.000 líneas, habían solicitudes de 14.000, pero no avanzaban. Nunca se modernizó la Antel, es decir, venían nuevas tecnologías, no se le invirtió para hacerla quebrar y luego privatizar esto, ¿va? Es decir, en este momento el servicio es privatizado, claro, pero con una política y una regulación en donde nosotros somos privados para comprar todos nuestros insumos en un mercado libre. Pero resulta que vendemos nosotros en un mercado regulado. Entonces ahí está una incoherencia en la cual por eso nosotros queremos que se dialogue y se concierte. Mire, las compañías de energía eléctrica, ¿por qué razón ni siquiera ellos salen anunciando los incrementos cuando le van a incrementar a la tarifa de energía eléctrica? Porque ya está esto en un acuerdo, en un contrato, en donde hay fórmulas matemáticas que calculan según los costos. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no llegamos a eso? ¿Es una actualización periódica la que ellos tienen? Periódico, en base a costos. De igual manera sale el presidente de ANDA diciendo que ya no puede seguir sosteniendo las tarifas porque sus costos han aumentado. Y de igual manera sale en todo el mundo. Entonces aquí no se cumple el artículo 3 de la Constitución, donde dice que todos somos iguales ante la ley. Aquí hay sectores como el transporte que son como sectores de tercera o cuarta clase, ¿va? Y por el otro lado también el artículo 9 de la Constitución habla claramente que a nadie se le puede obligar a dar un servicio o un producto si no tiene la justa retribución, y ese es el caso del transporte colectivo. Entonces no se está cumpliendo ni siquiera la Constitución, pero sin embargo nosotros tenemos una serie de cosas que hemos estado platicándolas y discutiéndolas con el señor viceministro de Transporte, que dicho sea de paso tiene una gran voluntad, pero desafortunadamente desde más arriba, en las esferas donde ahí están los verdaderos tomadores de decisiones, ahí están ocurriendo otras cosas. Porque sí me interesa que nos explique un poco de las soluciones que ustedes plantean, de cuáles son las salidas que se le puede dar a esto. Es decir, porque habrá que reconocer, me imagino, o ustedes lo reconocen, que el país pasa por una situación financiera bastante dramática. Pero antes de que nos hable de esto, quiero volver al punto que hablaba usted de Antel. ¿Ustedes perciben de que pueda ocurrir un proceso de privatización del transporte público en el país? Todas las señales que están habiendo puede pensarse eso. Es decir, porque si no quiero sacar
a un sector estratégico para el desarrollo del país, para la dinámica económica del país, y no hago nada para solucionarle los problemas y al contrario, hago cosas que son para hundirlo más, entonces uno dice, bueno, entonces lo que quieren es que desaparezcamos nosotros como operadores y mejor se lo damos a otros operadores y luego le incrementamos la tarifa, que es lo que ha pasado esencialmente con las telecomunicaciones. Es decir, teníamos nosotros unas tarifas, había un servicio, no se quiso mejorar, se privatizó, se le dio a otros operadores y ahora tiene usted los resultados que tenemos. Bueno, lo que tenemos de inmediato es la entrada en vigor del CITRAMS, ¿no? Eso es lo que tenemos de inmediato. Y la tarjeta prepago, que entra ya en enero. Y se está hablando también de fondos que pueden provenir de Brasil, préstamos de Brasil. Del Banco de Brasil. Es correcto. ¿A ustedes ya están discutiendo esos temas o no? Estamos discutiendo esos temas, por eso le decía yo, y cuando usted me hace su pregunta, nosotros todavía le seguimos apostando. En primer lugar, al enfermo hay que estabilizarlo, es decir, porque lo tenemos en cuidados intensivos. Pero por el otro lado, la medicina dice, bueno, después de eso yo tengo que poner un nuevo hombre, una nueva persona que evite que caiga en estas situaciones nuevamente. Entonces estamos hablando de los proyectos de mediano y largo plazo. Tenemos una visión estratégica del transporte. Queremos repensar, queremos dar un salto de calidad. No podemos seguir haciendo lo mismo. Es decir, Albert Einstein ya lo decía, y esta frase me gusta repetirla a mí, es decir, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Eso no puede suceder. Entonces nosotros decimos, no podemos seguir lo mismo. Y por eso estamos en la mesa, apostémosle a algo diferente. Hay que repensar el transporte colectivo. Pero resulta de que por un lado nosotros tenemos esa voluntad, ¿verdad? Y estamos apostándole a eso, pero por el otro lado se está haciendo todo lo contrario. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, ustedes han acudido el día de ayer lunes a la Comisión de Hacienda, ¿no? Exacto. Estuvieron ahí hablando de estos temas. Quisiera que nos comentara cuando regresemos qué es lo que han dicho a los diputados. Vamos a una pausa, volvemos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Don Rodrigo, entonces han llegado a la Asamblea Legislativa, se han reunido con diputados de la Comisión de Hacienda. En concreto, ¿qué es lo que ustedes han planteado en ese encuentro el día de ayer? Sí, nos hemos reunido ayer con la Comisión de Hacienda, pero más concretamente hemos hecho varias reuniones con las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa. Y hemos conversado de esto mismo que estamos hablando con usted, William, y les hemos planteado nuestro deseo de buscarle solución conjunta a los problemas del transporte colectivo. Entonces ellos están porque si se va a hacer algún cambio en lo que hemos hablado ahorita de la compensación, tiene que haber medidas integrales para buscarle una salida a la crisis del transporte. Entonces ellos están en esa situación, es decir, se mantienen ahí. Es decir, ayer lo volvieron a repetir ellos en la Comisión de Hacienda porque solo lo hemos hablado así a nivel de fracciones. ¿Qué significa? Que ellos, los diputados en general, no están dispuestos a dar sus votos para que se elimine el subsidio, porque en esencia la decisión que deberán tomar hoy que el ministro de Hacienda mande el presupuesto es sobre eso, porque debo entender que no va incluido en el presupuesto ya el subsidio para el próximo año. Sí. Entonces, la decisión que los diputados tendrán que tomar es si hay posibilidad de sacar dinero para seguirle financiando el subsidio o no.
Es que, William, mire, ellos, al igual que nosotros, analizamos la situación en números, y los números son los siguientes. Es decir, en estos momentos, mensualmente, está el Cotrans, que le quitan 10 centavos a usted, a mí, a los transportistas también. Eso es un impuesto específico. De ahí salen 3.2 millones. Y los otros 3.2 millones restantes, que es el otro 50%, que era de las llamadas internacionales, y ya no se dirigieron para el transporte, suman alrededor de, que le diga, unos 35 millones, 36 millones. Pero ellos dicen, hagamos una reforma en la cual le busquemos una salida. 35 millones que serían de esos dos impuestos. 36. No, es la parte que falta al año. Para los grandes montos de millones que no se reducen en el presupuesto y que no se le busca una salida por medio de una reforma fiscal, porque si queremos sacar una solución que la vía sea la compensación y no afectar a la población, donde debemos de buscar los recursos. Vaya, en este momento, perdón, para clarificar en números, ¿cuánto es lo que está aportando el Ejecutivo en todo el subsidio anualmente? Es el 50% que dicen ellos que no tienen la fuente y que son alrededor de unos 36 millones. O sea que el promedio global anda por 60, 70 millones. 72 millones. 72 millones es anual. Sí, por ahí. Y ellos tienen un déficit en este momento de 35 millones. Sí, 35, 36, digo, porque eso difiere. De acuerdo. Pero hay un Cotrans, William, que eso ya está cubriendo esa fuente de financiamiento para ese 50%, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto una cosa, si quitan la compensación en forma total, van a tener que quitar los 10 centavos, porque ese impuesto es específico para ese propósito, para esa finalidad. Pero como eso no es de los fondos, del Fondo General de la Nación, entonces ese dinero se sigue recaudando. Lo que hace falta es la otra mitad, y la otra mitad tiene que buscarle una fuente de financiamiento, y si no, fíjese bien, tendría que haber por lo menos un incremento pequeño para la población para cubrir ese déficit, que serían unos 5 centavos que se nos quitó en la época del presidente Saca, que ya un mes antes de las elecciones, ¿se recuerda? O sea, aumentar la tarifa 5 centavos, mantener lo del Cotrans, y podría haber una salida, digamos, momentánea para salir de la crisis. Pero resulta de que ahora se quiere quitar toda la compensación. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, bueno, miren, señores, si lo que andamos buscando es equilibrar la situación actual, busquémosle una salida combinada. Pero también está el precio tope al diésel. El precio tope al diésel que ya anunció el presidente de que van a negociar con Venezuela, Petrocaribe. Entonces, por lo tanto, hay otros países en el área, en el mismo área y en el Caribe, donde están beneficiando de eso. Entonces, hay otra salida ahí. Está también ponerle precio tope al diésel para aplicarle el IVA, es decir, de tal manera de que, es decir, en un nivel del precio del combustible, hasta allí haya tope para seguir aplicando el IVA. Entonces, todo incremento que haya, a partir de allí, vamos a ponerle que sean $2, porque esa es la medida que siempre se tuvo con los estudios 1.90 desde los estudios de Tajal, para las tarifas que le estoy hablando, por lo tanto, para allí no seguir aplicando esos 13 centavos. Hay una serie de salidas, está la chatarrización, la antigüedad de las unidades, hay una serie de cosas que aquí tengo nosotros que la estamos planteando y podríamos lograr una combinación de factores. Ya, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, explique usted en el próximo segmento de estas iniciativas que están planteando qué es lo que cabe dentro del modelo de CITRAM que el Ejecutivo pretende impulsar. Es decir, si están haciéndolo de manera combinada o está amarrado a ese CITRAM. Vamos a una pausa, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Le consultaba en el segmento pasado si las iniciativas que ustedes están presentando en la mesa de alguna manera están amarradas con el modelo de CITRAMS que pretende desarrollar el Ejecutivo o simplemente se están viendo de forma separada o aislada. Algunas pueden tener alguna vinculación, William, es decir, pero más que todo en este momento lo estamos viendo de cara a sacar al transporte colectivo de la crisis, de los cuidados intensivos que yo le llamo, ¿va? Mientras estamos enrumbando todos los esfuerzos para buscar una visión estratégica en el transporte, para repensar el transporte colectivo, y dentro de eso está la tarjeta prepago que inicia en enero próximo y está el CITRAN. Ambos se vinculan ahí, pero también hay cosas que se pueden vincular y le voy a decir como cuáles. Por ejemplo, si estamos hablando del programa de chatarrización, es decir, en ese programa estamos hablando de buscar a aquel que ya no quiere seguir en el transporte, que ya no puede seguir en el transporte y que ya tiene unidades que están, digamos, al límite de su antigüedad, podría entregarlas y eso sirve para sacar estas unidades de circulación, más que todo en el área urbana, porque usted me lo está vinculando con el CITRAN, y luego ir tendiendo a la modernización, porque el CITRAN, estamos hablando de 40 unidades por este sistema de BTR, que es bus de rápido tránsito, y están alrededor de 225 unidades que le llaman tipo padrón, que son, digamos, ya unidades más modernas, y por lo tanto, es decir, aquí puede la gente con este dinero invertir en ese nuevo modelo de transporte, hablando de la chatarrización, pero también estamos hablando de la antigüedad de las unidades. En este momento de crisis, donde haya, digamos, una revisión técnica vehicular que no se ha montado, que es una deuda, es una asignatura pendiente del gobierno, para que haya una revisión más apropiada de las unidades y por lo tanto, usted sabe que, digamos, la vida útil de una unidad, igual que un ser humano, depende de su cuidado que se le dé. Es decir, no depende de la edad biológica o física que tenga, ¿va? Así son las unidades de transporte. Entonces, por lo tanto, estas son las cuestiones que estamos tratando. Pero también hay una serie de cosas que deben de mejorarse. Se habla de financiamiento. Mire, si ahí mismo en el banco hipotecario hay una serie de trabas. Si usted no tiene 3 unidades, no tiene acceso. Y tanto pequeño empresario, el transporte colectivo está constituido por en general, por micro y pequeños empresarios. ¿No aplica con menos de 3 unidades? No aplica con menos de 3 unidades, entonces por lo tanto le están frenando a esa persona. Esa persona no tiene acceso a ese financiamiento. Entonces, que le quiten esas trabas, que haya por lo menos unos 3 puntos abajo de la tasa de mercado para ayudarle al transporte colectivo y que haya una ampliación de plazos. Eso está planteado también. Pero también usted me habló hace un momento de los financiamientos de Brasil. De igual manera, estamos hablando de la misma forma. Si van a venir esos financiamientos con esa serie de restricciones, pues tampoco no le estamos ayudando al transportista. Entonces hay que ponerlo en la realidad salvadoreña, no en la realidad brasileña, mucho menos en la realidad europea. Ya, y bueno, pero hoy por hoy ustedes no tienen señal de si les van a permitir aumentar los 5 centavos. Lo que sí está claro es que el Ejecutivo está interesado en la eliminación del subsidio para el próximo año, pero el Ejecutivo no les está dando ninguna opción en este momento. Pues en este momento, por las posiciones que se ven, no se ven mayores opciones. Nosotros estamos esperando a ver qué resulta de esto. Esto va a ser la medida bien crucial para ver si ellos le están apostando a la concertación, al diálogo, a la negociación, porque negociación, repito, no es imposición. Negociación es llegar a un acuerdo con el que estoy negociando para que todos le apostemos a ganar, porque aquí no solo es de querer destruir a un sector porque este es el más vulnerable, porque este es el único que le puedo quitar los subsidios, porque yo quiero quedar bien con otros, menos con este sector, sino que es buscarle una salida al transporte colectivo que lo usan más del 85% de la población más pobre de este país. ¿El paro al transporte está descartado? ¿No es una opción, una alternativa en este momento?
En este momento diría que no, pero no se descarta un paro técnico debido a que no pueden seguir operando las unidades con este nivel de ingreso. Así de sencillo, si le quitan la cooperación no puede seguir operando el transporte. No puede, ya es inviable con la situación que está de los precios internacionales, porque no solo es el combustible, William, si es que también los repuestos, las llantas, los lubricantes, las baterías, la mano de obra, todo se incrementa, porque la mayoría de, digamos, de insumos complementarios en la canasta de costos de operación son derivados del petróleo también. Claro. Entonces ahí está un problema serio. Entonces nosotros tenemos ahorita, hay llantas que cuestan las más baratas $450, las mejores llegan a $600, nuevas. Que antes valían la mitad o menos de la mitad. Entonces ya ese costo es un costo demasiado exagerado para seguirlo, digamos, soportando y llevando la carga nosotros los transportistas. Entonces, repito, nosotros compramos todos los insumos en un mercado libre y estamos vendiéndole al Estado en un mercado regulado. Esa es la situación, y que se nos trate a todos por igual. Si a las compañías de energía eléctrica tienen un trato y es con la misma lógica de los costos de operación, es la misma situación en el transporte colectivo. Ahora, ustedes no han conocido todavía el anteproyecto de presupuesto general de la Nación, porque lo envía el ministro de Hacienda hasta el próximo jueves, lo va a llevar a la Asamblea Legislativa. Sí. Están esperando ya conocer números concretos de la propuesta del Ejecutivo. Sí, pero uno supondría que si están en la mesa en el Ejecutivo ya les hubieran anticipado algo. No, ya nos anticiparon, además de las expresiones que han habido públicas del ministro de Hacienda y del presidente de la República, también en la mesa se nos ha informado, y ahí mismo, hemos planteado en la mesa nosotros que no vamos a soportar eso, que no lo vamos a aceptar. Lo que se les ha informado entonces es que no hay subsidio para el próximo año, sí, y reducción para los meses que restan de 2012. Para los meses exacto, así como usted lo plantea. Entonces nosotros le hemos dicho un no rotundo a eso. Ahí está el punto en el cual ya hay impasse. Entonces, ahí está un punto en el cual, si no le buscamos salida, ya no tendrá sentido seguir en este proceso. De acuerdo. Otra pausa comercial más y regresamos con la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Don Rodrigo, me gustaría que nos explicara un poco, hace una semana atrás el presidente de AEA, Genaro Ramírez, denunció, porque así lo hizo, denunció el hecho de que, prácticamente lo planteaba como una especie de persecución, que él no está en la mesa, pero como una especie de persecución de que algunas unidades le habían suspendido permisos, le habían suspendido el pago de subsidio. Bueno, eso es un poco más generalizado, pero la suspensión de líneas y ese tipo de cosas, ¿está ocurriendo en este momento con todas las unidades o no? Como no, es decir, es con todas en el sentido de que si ellos tienen ahí ya un reglamento, tienen ciertas normas en las cuales tratan de ver que por cualquier cosita, por mínima que sea, están tratando de quitarle la compensación o seguirle un proceso para quitarle la línea. Pero eso es un proceso normal que uno puede poner, digamos, todas las notas y las inconformidades para alegar y discutir esto. Sin embargo,
hay, digamos, un aspecto muy riguroso en esto. Yo no creo que sea solo con la parte que usted me menciona de AEA, sino que eso es en general con todos los que no cumplen con una normativa. Sin embargo, un llamado, digamos, al gobierno y a las instituciones, que veamos que estamos en un momento de crisis. Hay veces que inclusive porque se desvía una unidad con estas trabazones que hay, es decir, por la misma situación en la cual se están haciendo mejoras en el aspecto vial, entonces resulta de que le ponen una sanción, pero además va allá al BMT y luego ahí hay un proceso para, digamos, suspender la compensación. Entonces hay que buscarle una salida, parece la mesa de negociación. Lamentablemente, pues hay personas que se salieron de la mesa porque al menos estas cosas ahí se pueden tratar. Sin embargo, las otras cosas que no caminan, sí, ahí la verdad que la mesa no está funcionando, como es el tema económico, pero hay muchas cosas que se pueden ir buscando de salida. Sin embargo, es general una aplicación muy rigorista, digámosle así. Creemos nosotros que es a lo mejor en algunos momentos porque se quiere, digamos, sancionar para buscarle cómo no pagar una compensación, para ver cómo me ahorro esto por lo menos un tiempo mientras está discutiendo. O sea, que tenga una intencionalidad nosotros lo hemos planteado, más allá de la aplicación de la ley, que es correcto, o sea, que se someta, si hay una ley hay que cumplirla. Si hay una ley hay que cumplirla. Perciben de que puede ir más allá de eso, que puede ser una intención que puede ser un aspecto muy rigorista, es decir, que en estos momentos no va con la misma intención de buscarle salida al transporte colectivo. Sin embargo, yo pienso que si se viola la ley, si no se ha dado un servicio, tampoco nosotros estamos cubriendo a esos transportistas que en un momento dado pueden estar riñendo con la ley, pero eso es en general, no solo con, digamos, con rutas de AEA, sino que con todas las rutas. Entonces, por lo tanto, también inclusive un llamado a todos los motoristas para que demos un mejor servicio, que haya una mejor atención al usuario, de que no haya conducción temeraria, porque esto al final viene a repercutir en el empresario, en el dueño de la unidad, en el dueño de esa unidad que es como la cuma o el instrumento que usa el motorista para llevarle la alimentación a su familia. Y por lo tanto nosotros nos debemos a la población. Es decir, nuestro servicio tiene que ser con la visión de atender a esa población que hace llegar el dinero al transportista para pagarle al motorista. Entonces nosotros no estamos para cubrir a esos malos transportistas, también no estamos para cubrir a esos transportistas que la compensación le están dando un mal uso. Es decir, pedimos a las autoridades que si hay malos transportistas en ese sentido, pues que también apliquen la ley. No estamos para cubrir el que se salga al margen de la ley. Sin embargo, también un llamado al BMT, porque en estos momentos de crisis no se puede ser tan rigorista que por una pequeña falta estén tratando de quitarle la compensación al transportista. Tampoco, si está dando un servicio, si además de que le tienen atrasado, que no le pagan 3 o 4 meses, viene y por una media cosa también se la quitan, entonces estamos en una situación en la cual todo es en contra del transporte. Ahora, hablemos del tema de seguridad. ¿Qué está pasando hasta ahora? Parece que ha disminuido, por ejemplo, el asesinato de conductores de autobuses. Sí. ¿Ha bajado el tema estrictamente de homicidios? Ha bajado, no podemos, digamos, decir lo contrario, ha bajado, pero lo que no ha bajado son las extorsiones, lo que no ha bajado son las amenazas. Hay rutas que están tomadas completamente por la delincuencia, allí viven, allí, digamos, esos centros de operaciones, en esas rutas. Hay un mapeo de esto, entonces nosotros queremos ver acciones concretas de la PNC donde haya resultados concretos, pero también hemos pedido de que en estas negociaciones que se han establecido, que se negocie también la mal llamada renta, las extorsiones, porque este es un impuesto y una carga de costos ocultos dentro del transporte que ahí están y que viene a repercutir en la rentabilidad del transporte colectivo. Eso no lo dice el presidente Funes, de que la ineficiencia de que nos habla a nosotros, que nosotros somos ineficientes, está la ineficiencia mayúscula del Estado y del gobierno, en donde hay puntos concretos en los cuales está afectando al transporte. Por ejemplo, no ha quitado la delincuencia, no ha quitado las extorsiones. Por ejemplo, la competencia ilegal y desleal. Hay casi más de 20.000 unidades que son
piratas totalmente, contra 10.500 o 11.000 concesionadas. No hay ni comparación. Entonces tenemos una sobresaturación, un desorden que es provocado por corrupciones de gobiernos anteriores y que ahora se mantiene todavía porque no se corrige el problema de tanta sobresaturación y de actualización de pick-up, de mototaxis y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, si hablamos de ineficiencia, empecemos por hablar de las ineficiencias del gobierno, del Estado. Ahora, el caso de las extorsiones, habrá leído usted el fin de semana anterior, la prensa gráfica sacó una información bastante extensa de todo cómo están operando las pandillas contra los empresarios de buses. Pero bueno, cuando uno lee las cifras mensualmente que puedan pagar, no sé, 500 hasta $1.000 una unidad, una ruta, cualquiera dice, bueno, pero entonces, ¿cuánto es en términos, cómo hace un empresario para operar una unidad que tiene que pagar esa cantidad de dinero, además de todo el costo de lo que implica tener una unidad circulando? Ese es el problema serio, es decir, eso es lo que no se dice del transporte colectivo y yo les agradezco a ustedes, a la prensa y todo, a los medios que se encargan de esa labor investigativa que sirve mucho para que la población tenga otra percepción, tenga otra información que nunca se dice, que no la dice ni el gobierno. Ahí está un ejemplo claro, digamos así, de una situación que nosotros vivimos al día a día. Mire, y ese dinero usted lo tiene que poner en el día que ellos dicen para que no ocurra nada, así como lo oye. Entonces, por lo tanto, y a nosotros resulta que el dinero de la compensación lo ponen 3 o 4 meses atrasado y nosotros tener que sacar y ver cómo prestamos para pagarle a ese marero, porque si no, mata o al transportista o al motorista o a su ayudante. Entonces, por lo tanto, vivimos en un caos en esa situación. Entonces, ese dinero serviría para poder renovar las unidades, ese dinero serviría para poder darle un poco de respiro, pero se está yendo para la delincuencia. Entonces, por lo tanto, por eso decimos nosotros que esa negociación es a medias. Esa negociación no está contemplando todo el fenómeno. ¿Cuánto, don Rodrigo, cuánto es, hay una idea aunque sea con cifras en su registro, de cuánto es lo que finalmente el sector transporte está sacando en renta? Mire, es bien difícil. ¿Qué porcentaje tiene que...? Es bien difícil porque es bien variado, es decir, eso depende. Mire, fíjese que hay rutas que tienen hasta 5 clicas y a las 5 le pagan. Hay otra que solo tiene 2 y hay otra, esa que tiene solo 1, esa vive en la gloria, digámosle así, va. Y ya eso, pero vive extorsionado, vive con esa espada encima del cuello amenazándolo constantemente, que tiene que cumplir con las obligaciones. Pero además de eso, William, vi que es bien variable, porque si, digamos, ahora tienen que pagarle a un abogado $10.000, se le piden a esa ruta y dicen, para mañana necesitamos este dinero. Pero si no tengo, ¿y cómo te lo voy a dar? Si no, yo por eso te estoy dando mensualmente. No, pero mañana necesitamos ese dinero porque hay que sacar a una persona y hay que pagarle al abogado. Punto. Así de sencillo. De acuerdo. Hacemos la última pausa comercial. Regresamos al cierre. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A manera de conclusión, en el último segmento entonces, don Rodrigo, estamos hablando de que el continuar o no en la mesa depende única y exclusivamente de si al final va el tema de subsidio para el próximo año y si se elimina, ustedes se retiran de la mesa.
¿Es bajo esos términos? Bueno, mire, lo que pasa es que no solo es lo de la mesa, William, también es que ya no podríamos seguir dando el servicio en esas condiciones. Lo hemos dicho claramente en la mesa y lo vamos a repetir aquí por este medio, de que el transporte no puede continuar dando el servicio en esas condiciones. Ya estamos en una situación crítica y por lo tanto lo que estamos esperando es ver una luz al final del túnel en la cual podamos lograr, aunque sea algunas de estas cosas que hemos tratado con usted, William, ahora en la mañana. Entonces, ya no tiene, digamos, sentido por un lado si las verdaderas temáticas del transporte no se discuten y no se arreglan y se solucionan por la vía de concertación en la mesa, buscándole apostarle a ganar, pues también el servicio se ve amenazado de no poder seguir dando, porque los transportistas en este momento ya es inviable la situación y con esto se vuelve totalmente inviable. Entonces hay dos puntos bien cruciales en esto, un llamado, digamos, al presidente de la República que tiene que buscar, auxiliarse de equipos que le digan la verdad, que le planteen con objetividad la situación para que así se le busque una solución real a este problema. Es decir, si yo tengo un mal diagnóstico, si yo tengo una mala percepción de algo, si no he planteado bien el problema, pues las soluciones también van a ser fáciles, pero en sentido negativo. Entonces, por lo tanto, le hemos dicho, mande a la mesa a un equipo que lleve bien documentado lo que va a decir, porque nosotros le vamos a demostrar con realidades y con números lo que está sucediendo en el transporte colectivo. Me dijo en algún momento de la entrevista que se han reunido con los diferentes partidos políticos. Es correcto. ¿Qué expresión han recogido ustedes de los partidos? ¿Están dispuestos a respaldar al presidente o simplemente tomarán una decisión de no eliminarles el subsidio? Todos los partidos nos han expresado de que no le van a dar los votos para reducir ni para quitar la compensación, porque ellos lo plantean de esta manera, no queremos afectar a la población. Yo creo que es lógico. En este momento de crisis la población está en un problema serio también crítico, pero entonces debemos de buscar las salidas para hallarle una solución a esto. Mire, hay que hacer una reforma fiscal, mire, tantos bienes suntuosos, ver el impuesto predial, ver la cuestión de cómo generar ingresos de inversiones que son, bastante altas, es decir, como los bienes raíces. Es decir, hay que buscarle una salida en la cual obtengamos recursos, pero también yo quiero hacer énfasis en esto. El presidente de la República debe dar las muestras de sacar un verdadero plan de austeridad en el país. No podemos seguir viendo en la calle esos vehículos del año de $60,000 y $80,000. No podemos seguir viendo nosotros cómo se dilapidan los escasos recursos del país en viajes innecesarios, en plazas innecesarias. Hace poco salió una señora de la asamblea ahí que ganaba $2,800, cuando hay policías que apenas ganan 300 y no se los pagan a tiempo. Entonces, eso tiene que ser una verdadera política de Estado. Bueno, Honduras ha tomado decisiones en este momento, incluso de reducción salarial en algunos casos. A eso iba, William. Burócratas que tienen cierto margen, digamos. Ese es un gran ejemplo, y aquí mismo en el área, en la misma, no estamos yéndonos a Europa, a otros lugares. El mundo entero está en crisis en este momento. Entonces se ven vientos de tempestades y de huracanes para el próximo año y aquí no se está haciendo nada. Nosotros quisiéramos ver un verdadero plan de austeridad que definiera claramente cuáles son las estrategias para que del 2013 sea el despegue y que se le apueste a generar inversión. No se puede seguir con estos pleitos y estos encuentros o desencuentros entre la empresa privada, entre los sectores, entre el sector salud, el sector transporte, el sector empresarial, y cuando necesitamos estar unidos para sacar adelante al país en un momento crítico como este, no solo del país, sino a nivel mundial. Solo acláreme un punto, si los diputados de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa se han comprometido a no respaldar la iniciativa del presidente Funes, ¿qué camino tiene el presidente Funes? ¿Puede hacerlo de manera unilateral desde el Ejecutivo, tomar otro tipo de acciones con el tema de subsidio o tiene que someterlo necesariamente a la Asamblea Legislativa? Bueno, yo lo que veo es lo siguiente. El problema se vuelve eminentemente político y no económico, y le voy a decir por qué. Están ahí emproblemados los préstamos. Está emproblemado que le aprueben el presupuesto, ¿verdad? Es decir, y está emproblemado de que le aprueben la reducción. Entonces, por lo tanto, yo creo que dentro de esa negociación debería estar el buscarle una salida al transporte colectivo. De acuerdo.
Se nos agotó el tiempo. Gracias, don Rodrigo. Muy gentil. Gracias a usted, William, y a la prensa gráfica. Perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.